Continuando con el contenido del día de hoy, estaremos estudiando la fisiología renal, un tema base de suma importancia en el ejercicio de la medicina. Los riñones son órganos esenciales que, además de actuar a modo de filtro filtrando productos metabólicos y toxinas de la sangre, participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-básico. Producen hormonas como el calcitrol o la eritropoyetina, y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Por ello, al describir la fisiología renal, hay que recordar que va mucho más allá del estudio del órgano que regula la excreción de productos de desecho. Como ocurre con el resto de nuestro organismo, la fisiología renal está ligada a la estructura del aparato excretor renal diseñado para mantener un flujo unidireccional. Está constituido por dos riñones, los cuales son los órganos principales del sistema. La orina producida en estos pasa a través de los uréteres a la vejiga urinaria para su almacenamiento, para que posteriormente pueda ser eliminada a través de la uretra. Para que esta actividad se lleve a cabo, los riñones cuentan con una vascularización muy significativa que facilita que, a pesar de su pequeño tamaño, reciban aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. La secreción de orina y su eliminación son cometidos vitales, pues constituyen en conjunto uno de los mecanismos básicos de la homeostasis del medio interno. En los mamíferos, los dos riñones reciben alrededor del 25% del gasto cardíaco. Filtran la sangre para eliminar los desechos metabólicos, mientras que recuperan las sustancias filtradas que son necesarias para el organismo, incluyendo proteínas de bajo peso molecular, agua y electrolitos. Son capaces de responder a desequilibrios hídricos, electrolíticos y ácido-base, alterando específicamente las velocidades de reabsorción o secreción de esas sustancias hasta el punto de que, como se ha dicho, la composición de la sangre y del medio interno está regida no por lo que se ingiere, sino por lo que los riñones conservan. Los riñones también producen hormonas que regulan la presión arterial sistémica y la producción de glóbulos rojos. Cada riñón está rodeado por una cápsula resistente de tejido fibroso blanquecino que se interrumpe a nivel del hilio renal, que lo fija a las estructuras adyacentes y ayuda a que conserven su situación normal. Poseen una concavidad situada en su borde interno por la que penetran el uréter y los vasos sanguíneos. Aunque hay un gran número de variaciones individuales en la vascularización renal, cada riñón está irrigado por una arteria renal que se origina de la aorta y que, poco antes de llegar al ilio, se bifurca en sus ramas anterior y posterior. Estas venas renales se sitúan por delante de las arterias y desembocan en la vena cava inferior. Cuando se observa el corte longitudinal de un riñón, se aprecian dos zonas bien diferenciadas: la capa externa o corteza y la porción interna de aspecto estriado o médula. Esta última queda dividida en una docena o más de cuñas triangulares denominadas las pirámides renales de Malpighi. La base de estas pirámides está orientada hacia la corteza y su vértice orientado hacia el seno renal. Forma unas eminencias redondeadas que protruyen en los cálices, denominadas papilas renales. La corteza se prolonga entre dos pirámides adyacentes, en formaciones que se llaman columnas renales de Bertin. En las diferentes especies domésticas existen diferencias morfológicas en los riñones. Estos se pueden separar en aquellos que en su superficie presentan lobulaciones o que son lisos superficialmente. Y además también caben en la clasificación al examinarlos en un corte longitudinal si es que son monopapilares o polipapilares. Cada pirámide medular con su capa cortical constituye un lóbulo renal. Los lóbulos se fusionan en modo variable, pudiendo distinguir tres tipos de riñón. Un riñón lobulado donde la fusión cortical es incompleta. Su superficie presenta surcos que la dividen en lóbulos. Son pluripapilares y carecen de pelvis renal, típico en los bóvidos.
Un riñón liso pluripapilar donde la fusión cortical es completa, pero conserva las papilas independientes con sus cálices renales, típico de los suinos y del hombre. En ambos casos, las pirámides medulares están separadas por porciones de corteza denominadas columnas renales, apenas apreciables en el cerdo. Y un riñón liso unipapilar donde la fusión alcanza las pirámides medulares, uniéndose las papilas renales en una formación alargada o cresta renal, que hace relieve hacia la pelvis renal, típico de los equidos, carnívoros y pequeños rumiantes. Dentro de las estructuras microscópicas del riñón tenemos a la nefrona, considerada la unidad funcional, de las cuales hay aproximadamente 1 millón por cada riñón, cada una capaz de formar orina. Su número se establece durante el desarrollo prenatal y luego del nacimiento no se pueden generar nuevas nefronas. A lo largo del envejecimiento renal normal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas se puede reducir gradualmente debido a que no se pueden regenerar. Sin embargo, la pérdida de nefronas no suele comprometer la función renal porque se producen cambios adaptativos que suplen la función en el resto del sistema. Cada nefrona está formada por un agrupamiento de vasos capilares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y por un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su trayecto hacia la pelvis renal. Existen dos tipos de nefrona. La gran mayoría son superficiales, ubicadas en la parte externa de la corteza renal. Estas tienen su glomérulo en la corteza y el asa de Henle es más corta, por lo que casi no entra a la médula. Y el resto son más profundas, llamadas yuxtamedulares, cercanas a la unión córtico-medular y llegan a penetrar en la médula renal. Ambas nefronas están formadas por un glomérulo, túbulos contorneados proximal y distal, el asa de Henle y, sobre todo, un conducto colector. Sin embargo, ambas nefronas tienen una buena diferencia entre sí. La diferencia radica en el caso del asa de Henle. En la nefrona cortical, el asa de Henle se extiende hasta la región externa de la médula renal, mientras que, en el caso de la yuxtamedular, el asa de Henle se extiende en la parte más profunda de la médula interna. Gracias a esta, los riñones producen orina más concentrada, es decir, orina que contiene relativamente poca agua y muchos electrolitos y productos de desecho. Dentro de las características anatomofuncionales del riñón hay que destacar la importancia de la vasculatura. La arteria renal entra en el riñón a través del ilio y después se ramifica hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulillares y las arteriolas aferentes, que terminan en los capilares glomerulares, donde se produce la filtración de grandes cantidades de líquido y solutos para comenzar la formación de la orina. Los extremos distales de los capilares glomerulares coalescen hasta formar la arteriola eferente, que llega a la segunda red capilar, formando los capilares peritubulares, que rodean a los túbulos renales. En definitiva, se puede afirmar que la circulación renal tiene dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los capilares peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas participan en la regulación de la presión hidrostática en los dos grupos de capilares, ajustando la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Los capilares peritubulares continúan hacia los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolares, abandonando la sangre al riñón junto a la arteria renal y el uréter. El componente tubular o el túbulo renal es una estructura que nace a continuación de la cápsula de Bowman. Presenta 4 segmentos con características histológicas, funcionales y topográficas distintas, rodeados por la red capilar peritubular. Su función es la de concentrar el filtrado hasta conseguir una orina definitiva ajustada a las necesidades homeostáticas de la sangre.
Está formado por la cápsula de Bowman o el corpúsculo renal, el túbulo proximal, la asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Estos últimos se unen a otros y todos los de una pirámide renal convergen para formar una estructura que desemboca en la papila renal en uno de los cálices menores. El corpúsculo renal consiste en un penacho compacto de capilares entrelazados, interconectados, rodeados de una invaginación expandida de doble pared llamada la cápsula de Bowman, que recoge el fluido filtrado de los capilares glomerulares. Nos podemos imaginar a la cápsula de Bowman como un globo parcialmente desinflado en el que se hunde el glomérulo como un puño, de manera que los capilares glomerulares quedan rodeados por una doble pared de la cápsula de Bowman. La pared visceral en íntimo contacto con la pared de los capilares que forman la membrana de filtración y por fuera la pared parietal. Entre las dos capas está el espacio capsular que se continúa sin interrupción con la luz del túbulo renal y donde se deposita el filtrado glomerular. La cápsula de Bowman está constituida por un epitelio plano simple en cuyo seno existe un ovillo vascular originado a partir de una arteriola aferente que llega al glomérulo, donde recibe su suministro de sangre y que se divide en diversos capilares para reunirse de nuevo en otra arteriola eferente que abandona el glomérulo. La estructura de los capilares glomerulares es importante para determinar la velocidad y selectividad de la filtración glomerular. La pared del capilar está formada por tres capas: el endotelio capilar, la membrana basal y una capa visceral. Esta barrera evita el paso al túbulo renal a células y de la mayoría de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado compuesto fundamentalmente por agua y elementos de pequeño tamaño. El endotelio capilar presenta una única capa de células con extensiones citoplasmáticas perforadas por numerosas fenestraciones que proporcionan canales para el paso del agua y componentes no celulares desde la sangre hacia la segunda capa, que es una capa constituida fundamentalmente por colágeno de tipo 4 y 5, glicoproteínas, proteoglicanos, laminina, fibronectina y entactina. Esta composición hace que presente una carga electronegativa que repele a pequeñas proteínas y otros elementos cargados negativamente que hubiesen atravesado la barrera endotelial fenestrada. El tercer compartimiento de la pared capilar glomerular es el epitelio visceral, formado por una capa intricada de células interconectadas denominadas podocitos. Los podocitos son células polarizadas con una parte apical orientada hacia el espacio de la cápsula de Bowman y una hacia la lámina basal del endotelio. Presentan un citoplasma aplanado que permite multitud de prolongaciones a modo de dedos que literalmente abrazan a la lámina basal del endotelio, constituyendo los pedicelos. Estos suelen contactar con otros podocitos vecinos mediante complejos moleculares para formar diafragmas de ranura, a través de los cuales moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos pasarán de la estructura glomerular al túbulo. Pero quizás la actividad más relevante de los podocitos en el filtrado glomerular sea la ligada a su función en la arquitectura de la cápsula glomerular. Primero, al abrazar mediante los pedicelos a los capilares glomerulares, contribuyen a que estos soporten la presión hidrostática del capilar. Por otra parte, a través de las ranuras que dejan estos pedicelos, el líquido y las pequeñas moléculas que atraviesan las membranas presentes salen del glomérulo renal. Como resultado del proceso de filtración en la estructura glomerular, las moléculas de menor de 3 nanómetros de diámetro, como el agua, la glucosa, aminoácidos y desechos nitrogenados, se reabsorben, mientras que las moléculas más complejas y con cargas eléctricas, como proteínas o ciertos oligoelementos, permanecen en la sangre, lo que resulta clave para el mantenimiento de la presión coloidal osmótica en la misma, entre otras ventajas. La pared capilar glomerular constituye una barrera para las fuerzas que favorecen o impiden la filtración de la sangre. Al tratarse de un proceso físico dependiente de presiones, los principios que rigen la filtración glomerular no difieren de los establecidos para cualquier otro lecho vascular.
Las fuerzas que favorecen el paso de agua y solutos a través de la pared capilar glomerular son la presión hidrostática de la sangre dentro del capilar y la presión coloidosmótica del fluido en el espacio de Bowman. Esta última suele ser insignificante ya que las proteínas de alto y medio peso molecular no se filtran. Por tanto, la fuerza principal de la filtración es la presión hidrostática del capilar glomerular. Las fuerzas que se oponen a la filtración son la presión hidrostática en el espacio de Bowman y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Cuando la sangre atraviesa el capilar glomerular, una elevada porción de los componentes fluidos del plasma es forzado a pasar a través de la pared capilar, mientras que las proteínas plasmáticas quedan retenidas en la luz capilar. Por este motivo, la presión coloidosmótica del plasma aumenta de forma significativa a lo largo del lecho capilar. Al mismo tiempo, la pérdida del volumen plasmático a lo largo del lecho capilar causa un descenso en la presión hidrostática capilar, aunque esta disminución es pequeña debido a la resistencia creada por la arteriola eferente. El resultado es que la presión neta de filtración tiende a disminuir a lo largo del lecho capilar glomerular. La continuación inmediata de la cápsula de Bowman es el túbulo contorneado proximal. Comprende una porción contorneada situada en la corteza y una porción recta que desciende hacia la médula, acumulando el filtrado de la cápsula de Bowman y modificándolo en su recorrido. En general, comparando con otras porciones del túbulo renal, esta reabsorbe la mayor parte del ultrafiltrado. Aproximadamente el 60% de la mayoría de las sustancias filtradas se reabsorben a este nivel. Gracias a la estructura del túbulo proximal con abundantes mitocondrias, sus células con borde en cepillo y pliegues en la membrana vasolateral y su proximidad a los capilares peritubulares facilitan el movimiento de los componentes del fluido tubular hacia la sangre a través de dos vías, la transcelular y la paracelular, mediante transporte tanto activo como pasivo. El túbulo proximal reabsorbe alrededor del 60% del agua y solutos, entre ellos el sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, aminoácidos, fosfatos, sulfatos, aniones orgánicos y bicarbonato, todo esto siendo independiente del estado fisiológico del animal. Inmediatamente después de la porción recta del túbulo proximal encontramos la rama descendiente del asa de Henle. Aquí el epitelio tiene un cambio drástico al final del túbulo proximal. Entonces encontramos un epitelio plano con pocas mitocondrias y pliegues membranosos. La función de la rama descendiente reside en sus propiedades de permeabilidad pasiva y su orientación espacial dentro de la médula interna. Estas características son importantes para su papel en la reabsorción del agua. Por otro lado, la rama ascendente del asa de Henle posee un epitelio cúbico con numerosas mitocondrias y pliegues, lo que refleja su alta capacidad para el transporte activo de solutos. El túbulo contorneado distal prosigue con un epitelio incluso más alto y una densa matriz mitocondrial. Los segmentos tubulares distales, incluyendo la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, reabsorben sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. La reabsorción de solutos en estos segmentos se produce en contra de un alto gradiente, por lo que cuando el fluido tubular sale del túbulo contorneado distal, más del 90% de las sales filtradas han sido reabsorbidas. A su vez, estas porciones tubulares son impermeables al agua. La gran reabsorción de sales sin reabsorción de agua produce un fluido tubular hipotónico, por lo que estos segmentos se conocen como segmentos diluyentes. El sistema de conductos colectores comienza en el segmento conector, una zona de transición entre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector inicial. Dependiendo de las especies, el segmento conector contiene varios tipos distintos de células epiteliales, incluyendo células del túbulo contorneado distal, células del segmento conector, células principales y células intercaladas. Las células principales son las responsables de la reabsorción del cloruro de sodio, cloro, y las células intercaladas del potasio e hidrogeniones. El túbulo distal y el túbulo colector controlan la porción final de electrolitos y agua excretados con el fin de mantener la homeostasis.
Las respuestas homeostáticas específicas de estos segmentos están controladas en gran parte por varias hormonas, como la aldosterona, la ADH y la angiotensina 2. Una estructura de suma importancia en la nefrona es el aparato yuxtaglomerular. Este está situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente, pertenecientes al corpúsculo renal de su propia nefrona. Lo componen tres tipos de células: las células yuxtaglomerulares, que son células mioepiteliales que rodean al final de la arteriola aferente, ricas en gránulos de secreción y que secretan el 90% de la renina. Las células de la mácula densa, un tipo de células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente, que en esta zona de contacto con el glomérulo se envuelven más altas y estrechas. Estas controlan la secreción de renina y la velocidad de filtración glomerular. Y las células de Lassis, que son estas células más angiales extraglomerulares que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado. Como se dijo anteriormente, el aparato yuxtaglomerular consta de tres tipos de células cuyo papel principal es la producción de renina. ¿Cuándo las células yuxtaglomerulares producen renina? Pues cuando la presión en la arteriola aferente desciende o cuando a la mácula densa del túbulo distal llega líquido con poca cantidad de sodio. En estas circunstancias se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciéndose vasoconstricción y estimulándose la reabsorción de sodio en el túbulo distal por la acción de la aldosterona. Esto lleva a que ese sodio traiga consigo la absorción de líquido o agua hacia lo que es el túbulo distal. La reducción de la volemia por hemorragia estimula también la secreción de renina y con ello la secreción de angiotensina-aldosterona. Y con esto terminamos la primera parte de lo que es la fisiología renal, donde nos enfocamos principalmente en lo que es la estructura del aparato urinario.